Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y estamos aquí con Andrés Charria, con María José García y con una persona que empezó siendo invitado, pero ya cada vez se asienta más en el puesto de la titular, Santiago Cavit, abogado también en Medellín. Aprovecho y lo saludo a él de primero. Santiago, buenos días, ¿cómo va todo? Víctor, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para Andrés, María José y por supuesto para todos los oyentes. Un gusto poder compartir con ustedes y tratar estos temas tan interesantes que nos apasionan. Perfecto, muchas gracias, bienvenido siempre, sabes que esta es tu casa. María José, buenos días, ¿cómo vas? Hola Víctor, hola Andrés, hola Santiago, bienvenido de vuelta, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Muy contenta de estar otra semana más con estos temas que sé que le apasionan a varios y sobre todo un tema tan coyuntural y de tanto interés para los apasionados del fútbol europeo, así que esperamos de corazón pues que les sea útil y que les parezca interesante. Perfecto, entonces antes de cederle la palabra a Andrés, hoy vamos a hablar de un tema principalmente de fondo, pero dadas noticias que salieron esta mañana muy desafortunadas de 3 deportistas de la Federación de Pesas que salieron con un resultado analítico adverso por boldenona, sustancia que aparentemente es la némesis del deporte colombiano. Entonces vamos a hacer un breve editorial de esta sustancia antes de pasar a el grueso del programa, que lo vamos a tratar de Financial Fair Play o el Fair Play financiero de la UEFA y la respectiva sanción que le impusieron al Manchester City por violar las reglas de ella. Andrés, buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo les va? Sí, yo quiero empezar prendiendo alarmas. Las alarmas se han prendido, Víctor y yo, y en general los abogados deportivos, pero especialmente Víctor y yo, lógicamente por trabajo. Víctor manejó de manera directa el caso de Robert Farah, pero nos hemos visto con temas de boldenona, clenbuterol, hemos hablado con todos los deportistas. El tema de boldenona es un tema serio. Yo creo que acá pensar que todos los deportistas son tan torpes que lo único que encontrarían para doparse es boldenona y que es lo único que hacen y que nadie tiene que ver de las organizaciones deportivas es torpe. La Federación Colombiana, las federaciones colombianas de varios deportes, el Comité Olímpico y Coldeportes tienen que entender que el tema de dopaje es un tema serio y que si no se hace algo al respecto, el riesgo, por ejemplo, de que la Federación Colombiana de Pesas no acuda a los Olímpicos de Tokio, pues es alto. Lo he dicho, eso sí lo digo yo en primera persona, lo he dicho hasta la saciedad. Acá los deportistas no saben de dopaje, muchísimos, la gran mayoría de los dirigentes no saben de dopaje. Los periodistas han ido aprendiendo, pero también hay muchos que son muy malos en temas de dopaje. Pero la realidad es que hay un problema de dopaje y, por ejemplo, tomar una medida tan nimia como no comer carne de res sería, en principio, una medida lógica. Acá no se le está parando bolas y estamos llegando al momento en que, sin ser Rusia, porque acá no hay una trama pública de esconder deportistas que están dando resultados analíticos adversos, pues sí hay muchos dopajes y hay muchísima boldenona. Yo creo que es el momento de mirar que el ministerio, el comité, yo no sé quién, pero está pasando algo y seguimos diciendo es que acá somos cero tolerancia al dopaje y seguramente nos están dopando, pero lo que es cierto es que están cayendo en problemas que no son de fácil solución. Volvemos a hablar los mismos que están esperando el sueño de los justos y
pues hay que hacer algo. Yo no soy optimista frente a decir, no, pues es que como ya salió Farah, entonces todo es facilísimo. No es lo mismo, no son los mismos deportes, no sabemos las circunstancias y creo que es el momento de pararle bolas porque esto no es sencillo. Pero bueno, partiendo de eso, ahora sí vamos a empezar a hablar de fair play financiero y también quiero empezar indicando, el fair play financiero se crea hace unos 10 años, poco más, poco menos. Lo crea la UEFA en su programa de licenciamiento de clubes con un propósito inicial, y es que los clubes paguen. En el fútbol, y no solo en Colombia, sino en general, los equipos no son buena paga, ni para sus otros equipos, ni para los jugadores de fútbol, ni para el Estado, impuestos y seguridad social. Y UEFA, consciente de esto, entendió que había que hacer un análisis financiero de los equipos para que pagaran. Para que gastaran lo mismo que ganaran, era para que pagaran. La idea inicial, y uno lee los primeros documentos de fair play financiero, se buscaba era que los equipos tuvieran un equilibrio financiero, básicamente, no para que contrataran con lo que tuvieran, sino para que honraran sus obligaciones. Y ahí le voy metiendo la cucharada de a poco. En un documento oficial de UEFA, lo que dice la Confederación es que, en otras palabras, lo que se busca es que los clubes paguen sus cuentas. Claro. Porque es que parte de los problemas no era que ni siquiera dejaran de pagarle a los jugadores o que no honraran sus obligaciones laborales, porque ya sabían que el no honrar esas obligaciones de carácter laboral les podía suponer un problema de índole deportiva. Pero si dejaban de pagar otras obligaciones, las cuales eran igual de importantes, pero que no eran exigibles a través de la jurisdicción deportiva, como por ejemplo impuestos, como por ejemplo temas de estadios si el estadio no era propio, como por ejemplo obligaciones con sus patrocinadores y demás, el club se iba a ver igualmente perjudicado, el fútbol se iba a ver igualmente perjudicado, y lo que buscaban era que eso no ocurriera. Y por eso lo que hicieron fue, a través de cortes trianuales, decirle a los clubes que no podían gastarse más de $5 millones por encima de lo que hubieran ingresado en ese corte trianual por temas directamente relacionados al fútbol. Es decir, lo que decía UEFA es... Andrés, dale. Antes de que continúes, de hecho, el propio Manchester City en el 2011, antes de que fuera propiedad de estos árabes, tuvo un déficit de 197 millones de libras esterlinas, porque se pusieron fue a contratar un equipo, pues obviamente competitivo, que les permitiera a ellos dar la talla en el fútbol europeo, y lo único que generó fue obviamente unas pérdidas millonarias que, si no hubiera sido por estos límites que impuso UEFA, probablemente hubieran llevado al incumplimiento de muchas obligaciones y a la quiebra probablemente del club. Bien, pero el tema, entonces empezamos diciendo que el tema de control financiero, del fair play financiero, era para pagar. En ese momento no se estaba hablando de no recibir mucho más dinero o algo de esto, que es una de mis principales críticas. Entonces, la idea era que los clubes fueran financieramente viables para que honraran sus deudas. Y en ese principio, y bajo esa órbita, cayeron 1 o 2 equipos interesantes que no cumplieron con el fair play financiero. Yo me acuerdo de Galatasaray y Málaga, que tuvieron problemas con UEFA porque no tenían balanceadas sus cuentas. Y ya vamos a entrar a hablar de Manchester City. La idea y lo que se buscaba con el fair play financiero es que los clubes pagaran sus deudas. Después empiezan a aparecer nuevos ricos, Abramovich, el Paris Saint-Germain, Manchester City, el Málaga lo tuvo con un jeque que parece que no era tan rico, y la UEFA, además asusada por los equipos grandes que veían cómo su poder, los equipos grandes tradicionales, que veían cómo su poder se empezaba a diluir, y ya vemos cómo hay unos equipos que hace 15 años, como el AC Milan, empiezan a caerse, empiezan a diluirse, los italianos, algunos ingleses empiezan a hacerle el puesto a otros, empiezan a decir que lo importante no es pagar las deudas, sino ser financieramente viable. Yo no creo que el Manchester City,
con un Estado atrás nunca va a ser viable independientemente de lo que gasten. Pero se empezó a mover Ahorita si quieres hablamos de las cifras porque las tengo exactas y contrario a lo que reflejaría la sanción, el Manchester City es un equipo plenamente viable. No, pues totalmente. En este momento. Por eso. Pues bótala. O sea, bótala de No, una pero vez. espera un momento, acabo de hablar esto porque es que yo ya quiero empezar a ver cómo se ha girado hacia que no pueden gastar más de lo que los equipos grandes quieren que gasten. Entonces, en un principio era no gastar más y ser buena paga. La vida tiene ricos y pobres, es decir, yo tengo que andar en una moto y hay compañeros míos que andan en Audis, porque tienen más plata, y eso no está mal. Lo que está buscando el fair play financiero es que todos tengan lo mismo, y eso me parece, primero, que es odioso, y segundo, que va en contra de normas de libre competencia de la Unión Europea. Lo que está buscando ahora UEFA con este fair play financiero es que no aparezcan nuevos ricos con dinero, y eso siempre lo he dicho porque nosotros conocimos unos nuevos ricos con dinero no bien habido, que haya unos nuevos ricos que paguen. Es decir, ¿qué tiene que los Yankees de Nueva York gasten más de 4 veces lo que gastan los Marlins de Miami? En un mundo donde hay libre competencia, pues siempre va a haber más ricos que otros. Y pretender sacarlos por fair play financiero, a mí me parece que es odioso. Entonces se dio la vuelta y empezaron a mirar que es que el Manchester City y curiosamente el Paris Saint-Germain, dos nuevos ricos, y creo que el Chelsea algo le tocaron, caían dentro del fair play financiero y empezaron a hablar un tema que además cualquier tipo de trampa en el deporte es dopaje. Se habló del dopaje financiero. Y llegamos a el tema Manchester City. Mi introducción es esa. Yo creo que tiene que haber ricos y tiene que haber pobres. Siempre va a haber. Es decir, que el Rayo Vallecano pretenda que el Real Madrid gaste más o menos lo que gaste él, sería absurdo. O que el Real Madrid pretenda que el Manchester City gaste lo que gaste el Real Madrid, pues parece que es absurdo. Pero ahí llegamos. Pero yo ahí tampoco creo que sea una tendencia, digámoslo así, comunista que tenga UEFA, Andrés. Lo que buscan es una igualdad en cuanto a las fuentes y en cuanto a la transparencia de dónde consiguen sus recursos, porque es que venga, yo siendo cualquier equipo me rebusco el dinero con mis patrocinios, con la venta de los jugadores, con las taquillas, etcétera, etcétera. Pero con derechos de no televisión. todos tenemos un papá Estado detrás que nos esté inyectando dinero constantemente. No, yo creo no que todos. lo que busca UEFA es, venga, compitamos en igualdad en ese sentido, pero no creo que quiera acabar con los ricos. Santiago, no, es que entonces bajo esa perspectiva hagamos un salary cap como hace básquet o fútbol americano y que todos gasten lo mismo. Pero no es el caso del fútbol. ¿Qué tiene de malo que haya un Estado? A ver, en España durante muchísimo tiempo el Estado patrocinó a los equipos con gabelas impositivas, entonces pagaban menos impuestos, y lo dijo Rudy Jóvenes hace algún tiempo con el Barcelona y el Real Madrid, que se dopaban financieramente porque tenían una cantidad de ayudas y unas recalificaciones de bienes raíces. Recuerde que esas ayudas, y fue una decisión hace poco inclusive que terminaron exonerando a los equipos, se demostró que no era tal esa ventaja, ¿no? Por no haberse convertido a sociedades anónimas deportivas, un pleito bastante largo, pero en última se demostró que esas ayudas no eran tales y que las ventajas impositivas tampoco eran como parecían. Yo ahí sí creo que en ese sentido sí son, el término dopaje financiero es pintoresco. Sí. Yo sí creo que eso sí es algo que hay que regular, porque no todo el mundo lo tiene a disposición. Son muy pocos equipos y son estados detrás con su músculo financiero y que se camuflan a través de patrocinios. Yo sí estoy de acuerdo con que ese tipo de cosas sí se desenmascaren y que haya una transparencia al respecto. Pero ¿y qué tiene de malo que meta plata un papá rico? Plata sana. Exacto, es que digamos, yo en esto sí estoy de acuerdo con Andrés, porque quien le está invirtiendo plata al equipo, particularmente en este caso el Manchester City, no es un tercero, son sus propios propietarios, valga la redundancia. Lo que pasa es que la norma lo que prohíbe o limita hasta cierto punto es el funding del propio propietario. En este caso, lo que se dice, y las cifras exactas, era que enmascararon dentro del patrocinio de los 65 millones de dólares que se supone que daba la aerolínea estatal árabe Etihad, o no sé cómo se pronuncia y me disculpan, 57 millones de libras los había invertido el propietario del club. Y de los 15 millones de libras de Avar,
los había invertido, 12 millones de libras esterlinas las había invertido el propietario del club. O sea, para mí el hecho de que tú mismo quieras invertir en tu propia empresa, porque no podemos desconocer que el club es una empresa que tiene que generar ingresos y que tiene que ser económicamente sostenible, pues no tiene absolutamente nada de malo. Malo fuera se invierte en el club, es un tercero con ingresos mal habidos, como sucedió aquí en Colombia. Los Agnelli durante muchísimo tiempo. ¿Por qué lo tienen que limitar? Los Agnelli durante muchísimo tiempo alimentaban a la Juve. ¿Era la Juve o al Inter? A la Juve, creo. A la Juve, alimentaban a la Juve porque tenían dinero. Entonces, unos sí y otros no. Pues cinismo es Leos Berlusconi. ¿Berlusconi? Berlusconi era político, empresario y mecenas del Milan. Primer ministro. Pero además aquí hay un tema que también toca revisar y es si el club tiene, si el club no es el Real Madrid que tiene una asamblea de socios que se pueden ver perjudicados, sino que es solamente que el dueño es uno solo, que el beneficiario real del club es uno solo. Si las deudas provienen de plata que puso el mismo beneficiario real, a fin de cuentas, ¿las capitaliza si son dos contabilidades distintas, pero si todo va para la misma bolsa, ¿cuál es el problema? Yo no lo veo. Es que UEFA, lo que quiere UEFA también es que los equipos como empresas sean sostenibles y que si alguien va a invertir, ese club como empresa sepa preparar un plan de retorno de esa inversión. Y hay muchos clubes con inversionistas privados, o ya sea con esos nuevos dueños que juegan, que sí les toca hacer eso, que sí les toca hacer esas proyecciones financieras. Entonces yo creo que la desigualdad sí está en que estos clubes como empresa no se tienen por qué preocupar, porque haya pérdidas, sean sostenibles o no, siempre van a tener. Y yo, perdone que esté tan en desacuerdo, pero yo sí sigo viendo una gran desigualdad y no veo las mismas herramientas porque, como le digo, son temas excepcionales que no todos los clubes, que no son, digámoslo así, elementos normales de financiamiento de los que puedan echar mano absolutamente todos los clubes, y muchos equipos sí tienen que hacer sus proyecciones. Pues es que Entonces a esto no les vamos a exigir eso. No, exígalo, pero es que tener dinero no es malo. Satanizar que tienen dinero y que pueden meterle, no sé, 60 millones de libras en cada ventana para comprar jugadores, pues es que esa es la vida. Lo mismo, pues es que el Real Madrid lo hizo con la recalificación de los terrenos yo no me acuerdo cuáles eran, pero hizo una recalificación y se ganó no sé cuántos miles de millones de euros con los que compraron a Zidane y después empezó a caminar así. A ver, yo no entiendo. Y curiosamente, me parece que ese es el paño de lágrimas de los equipos grandes. Es que, claro, es otra dinámica. Pues claro que es otra dinámica, claramente. Como es otra dinámica la del Rayo Vallecano o la del Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Es que el Real Madrid debe tener cualquier línea de créditos en cualquier banco del mundo abierta, casi sin garantía, porque saben que va a pagar. Distinto es si llega el Hércules de Alicante, el mismo Valencia, que tiene problemas de caja, a hacerlo. Es que hay ricos y pobres. ¿Y qué tiene que el señor Abramovich decida que va a vender su yate y va a comprar jugadores? Es que eso yo no lo entiendo. Distinto es, y para eso se creó el fair play financiero, distinto es que no paguen. Si el señor Abramovich contrata 40 jugadores, tiene 68 jugadores, creo, que va a tener que empezar a zafarse porque es otro tema, y les paga los salarios a todos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no entiendo. ¿Que es que tiene una ventaja? Pues claro que la tiene. La ventaja que tienen los deportistas americanos en los Olímpicos cuando saben que están entrenados en los mejores centros de rendimiento del mundo, con la mejor comida, sin boldenona, y con los mejores técnicos. Entonces, claro que hay una ventaja. El corredor de 100 metros que está preparado en Stanford frente al corredor de 100 metros que está preparado en el centro de alto rendimiento, que es buenísimo, pues no es la misma. Y todos los deportes, lo mismo tiene Ferrari y Mercedes frente a Toro Rosso, cosas de esas. Pretender que todos sean iguales. Entonces, si queremos hacer una especie de democracia de ese estilo, que se haga lo que se hace en los deportes gringos, un salary cap. Acá todos gastan lo mismo. Y entonces buscamos otro tipo de deporte con otro tipo de características. Pero ¿por qué penar al que tiene dinero? Y entre otras cosas, porque el mismo fútbol se ha encargado de que quien no pague tenga problemas. Glasgow Rangers, Leeds,
Parma y Fiorentina descendieron a la cuarta o la quinta, desaparecieron y les tocó crear otras figuras jurídicas para volver a sacar adelante. El Leeds todavía no ha podido. Glasgow Rangers hasta apenas hace un año, por temas financieros, y lo descendió la misma liga, no fue UEFA, empieza a salir. Entonces, yo creo que para mí es terriblemente hipócrita decir, es que está gastando mucho. ¿Y qué? Pero viene el segundo tema, y es un tema más jurídico. Pero venga, Andrés, hay algo interesante que pasa en España, por ejemplo, porque España tiene un sistema interno de fair play financiero que es inclusive mucho más agresivo que el de UEFA, porque es un control previo. Entonces, empezando cada temporada, después de un análisis de los balances contables de los clubes, etcétera, etcétera, que también los maquillan y hacen sus trampitas, pero antes de empezar cada temporada, la Liga Española les dice, usted solo se puede gastar esto en salarios y en fichajes, y no puede pasar de ahí. ¿Y si se gana el baloto por alguna razón? Yo creo que sería interesante, o de pronto mucho más transparente, o tendríamos las reglas mucho más claras, si el fair play financiero de UEFA también funcionara previo, como es en España. No sé si opinan igual. A mí es que no me parece que haya que controlar lo que gastan, sino lo que pagan. A mí me parece que si Real Madrid decide ahorita transferir a Neymar y a Mbappé como lo tiene pensado, y se gasta no sé cuántos miles de millones de euros, pues si puede pagarle al Paris Saint-Germain y a estos jugadores y a los agentes y a todo lo que viene, si puede pagarle, que lo pague. Nuevamente, si no hay lavado de activos, y a mí me eché sin cuidado. ¿Cuál es el problema? Es decir, si es Real Madrid, ¿sí vale? No entiendo. Que además yo creo que un sistema de fair play financiero lo único que hace es perjudicar la libre competencia, claro, que indirectamente también fomenta la mediocridad en los equipos. Cuando tú estás en un mercado donde lo que prima es la libre competencia, tú cada vez vas a tener que ser mejor y más eficiente económicamente para poder competir. Si no, el propio mercado te saca. Y a mi juicio eso debe pasar en el fútbol y en cualquier mercado de cualquier industria de la que estemos hablando, porque es que si no nos vamos a volver a que todos estamos medianamente en las mismas condiciones, no hay una competencia real, no hay una diferencia que termina reflejándose incluso en lo deportivo, porque es que si a ti te limitan incluso en lo que gastas, pues obviamente tus plantillas deportivas van a variar. Entonces tendríamos un fútbol mucho menos atractivo, a mi juicio, que el que tenemos hoy en este momento. Sí, que eso puede generar que entonces siempre los mismos ganen, sí, pero pues los mismos siempre terminan ganando porque son más eficientes. Si fair play financiero, Benfica y Porto lleva ganando la Liga y Sporting lleva ganando la Liga Portuguesa 60 años. Es que ricos hay pobres. Ya quisiera la Alberca o el Algarve decir, no, es que hagamos igualdad de condiciones. Pero además yo creo que ese fair play financiero está en contra de la libre competencia de la que habla la Unión Europea. Es decir, ¿por qué Mercedes no va a poder invertir capital si consigue un fondo de inversión americano, japonés, ruso, chino? Porque Renault va a decir, no, es que está metiendo mucho dinero y la competencia pues no va a ser justa. Pues, compadre, es que esa es libre competencia. Yo no le veo. Ahora es un mecanismo que ha resistido todos los análisis y todos los cuestionamientos ante las Cortes Europeas, porque ya lo han intentado, ya han cuestionado su legitimidad. Y ahí van. Y las ha resistido, está implícito. ¿Por qué? Por la tan discutible y discutida especificidad del deporte. Es que el fútbol es distinto, doctor. Eso ya lo sabemos acá, Santiago. Es que eres nuevo, pero eso siempre lo van a decir. Es que no pagamos salarios porque el fútbol es distinto. A mí un magistrado de la Corte Constitucional me dijo, no voy a dar el nombre lógicamente, pero mis amigos saben quién es, que no era justa causa para terminar el contrato de trabajo de un jugador profesional de fútbol el no pago de salarios. Y yo le pregunté por qué y me dijo, doctor, porque el fútbol es distinto. Claro, Santiago, es que el fútbol es distinto, pero no puede ser tan distinto. Sí. Pero ojo que yo no lo dije porque me trague entero la especialidad del deporte, lo dije porque ha sido el argumento por el que ha resistido también el análisis del perfil financiero ante las Cortes Europeas. Y el dopaje es absolutamente aberrante porque es muy discutible, obviamente, claro. Un principio muy discutible. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahorita un poco del proceso, porque es bien curioso que quien sustancia, sanciona y es contraparte del Manchester City, lo que me parece que también, yo sé que el fútbol es distinto, pero me parece que en estricto derecho es bastante discutible. 5 minutos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, retomamos aquí entonces en Deporte al Derecho. Y antes de retomar con las cifras que nos tenía María José,
yo voy a hacer una pequeña recapitulación de 3 cosas básicas que tenemos que saber para entender el fair play financiero. Primero, ¿cuáles son los objetivos del fair play financiero? El primero es eliminar los déficits crónicos de las cuentas de los equipos de fútbol y nivelar el terreno de juego con los equipos que no tienen accionista con músculo financiero a los que no lo tienen. Esos son los dos primeros o los 2 principales objetivos. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, el déficit en agregado durante los últimos 3 años, como ya lo mencioné, se debe mantener por debajo de un límite dado que actualmente se encuentra en 30 millones de euros. El cálculo de este déficit se hace comparando, por un lado, los ingresos por match day, los derechos televisivos, los comerciales y la venta de jugadores, contra todos los gastos generados por el club, sin tener en cuenta inversiones en estadios y desarrollo de juventudes. Y las potenciales sanciones por violentar esos máximos son el bloqueo de transferencias, la deducción de puntos, la retención de dinero de premios o las multas. ¿Quién se nos fue? Alguien se nos fue, pero bueno, ya Luis nos ayuda. Entonces siga. Entonces, tenemos que, dentro del ejercicio contable es el ingreso operacional, que es match day, los derechos televisivos o los ingresos comerciales, menos los gastos operacionales, que son el gasto de personal y jugadores, otros gastos operacionales y amortización de intangibles, nos da, sin la depreciación de activos fijos, nos da la utilidad operacional, y eso no puede tener más de 30 millones de euros en déficit respecto de lo que ingresaron. Entonces, eso es el modelo contable que tiene la UEFA para determinar cómo funciona el fair play, cuándo se aplica y cuándo no se aplica. Entonces, ahí, como son cortes trianuales, toca mirar para el caso del Manchester City exactamente en qué corte se ingresó, si ingresó con el corte del año inmediatamente anterior, eso quiere decir el año que termina el 2019, 2018 y 2017, y si los ingresos que tuvo el club en esos 3 años fueron superiores a 30 millones a lo que ingresaron por venta de jugadores, match day, derechos de televisión y demás. No incluye infraestructura, fútbol femenino y fuerzas básicas. Exacto. Es decir, en eso sí hay canilla libre y es lógico. Entonces, ese es como un resumen muy ejecutivo de cómo funciona el financial fair play. ¿Alguno de ustedes tiene claro cómo es el procedimiento para sancionar o cómo fue el procedimiento para sancionar al City? María José, Santiago. Yo tengo entendido que se hizo, los periodos analizados fue sobre todo el 2017, 2018, y ya pues, digámoslo así, en cuanto a las cuestiones que sustancian el procedimiento, sí no las tengo muy claras, pero digamos que UEFA, que ahí digamos de pronto conectando con lo que vimos antes de la pausa, tiene su cámara de investigación y su cámara de adjudicación, ¿no? Que claro, divide pues esa parte de investigación y la que juzga. Que en teoría son independientes de UEFA, ¿no? Pero que yo lo dudo mucho. En teoría, muy en teoría. Sí, es decir, ese es uno de los temas que uno tiene siempre con las organizaciones deportivas, que hay unas comisiones disciplinarias, y eso en el dopaje ya lo está entendiendo la organización del dopaje. Hay unas comisiones que en teoría son independientes, pero que independientes tienen el nombre. Y entonces, acá UEFA. Pues ven, a ver, sin ir muy lejos, hay gente que incluso llega a supeditar o a poner en entredicho la autonomía del Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, si incluso se llega a esos límites, hablar de que la propia comisión disciplinaria o que la propia comisión de lo que sea independiente, pues es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, uno de los argumentos del Manchester City es: a mí me sanciona, me investiga, y es mi contraparte la UEFA. ¿Y dónde está el debido proceso? Majo. No, y otro de los argumentos, perdón, ahora me reconecté, es que se me estaba entrecortando. Otro de los argumentos que no es jurídico del Manchester City y que a mí sí me parece realmente preocupante es que un funcionario
de esta comisión en diciembre de 2018, cuando se supone que todavía no se había resuelto el proceso y apenas se había iniciado, ya habían publicado en un medio de comunicación cuál era la sanción que iba a ser impuesta al Manchester City. Entonces lo que dicen ellos es que básicamente hay una conspiración de la Confederación en contra de los inversionistas árabes, donde quieren es dañar el club reputacionalmente, y han estado filtrando información que en un organismo que tenga competencias jurisdiccionales y disciplinarias serias no tendría por qué suceder. O sea, estamos en el 2020 y desde 2018 ya medianamente se conocía en medios de comunicación qué era lo que iba a pasar. Entonces, ¿cómo puede uno garantizar que esto sea un proceso verdaderamente serio cuando además vuelvo a la parte... Se volvió a caer María José, vuelvo a la parte... Digamos, con Andrés y con Santiago, y es... No, María José se nos cayó. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Y creo, si no estoy mal, María José, eso fue un tema que el City lo llevó al TAS, pero el TAS no asumió pues conocer el asunto de fondo, porque decía que apenas iba a pasar de la Cámara de Investigación a la Cámara de Adjudicación. Entonces todavía no se habían agotado pues todas las instancias internas de UEFA, pero el Manchester City, si no estoy mal, por ese tema llevó eso al TAS, porque ya él decía que pues prácticamente la sanción se conocía, pero no prosperó. No, y hay otro tema jurídico que es complicado, es que las pruebas se consiguieron de manera irregular. Un hacker en Football Leaks sacó eso. Es decir, a ver, hay varios temas para ser repetido. Hay varios asuntos que jurídicamente, ya pasemos de quién gasta o quién no gasta más. El fair play financiero está, y es una norma que hay que cumplir, de acuerdo. Como el dopaje hay que cumplirlo. Pero el tema ya viene siendo de debido proceso y de imparcialidad de quien juzga. ¿Cuál es el debido proceso cuando las pruebas son correos electrónicos que se hackearon, seguramente del portátil del jeque y de los directivos del Manchester City? Obtenidas de manera ilegal. Absolutamente ilegal. Es que eso invalida cualquier tipo de proceso. Y es que además a mí hay una cosa que no me convence, y esto sí pues evidentemente es una percepción personalísima, y es el director deportivo del Manchester City en este momento es un tipo que se llama, pues, que a mí me parece dentro de su visión empresarial muy serio, que es Ferran Soriano. Ferran Soriano era el director deportivo del Barcelona de Laporta, que es el Barcelona del Sextetti. Entonces, yo no creo, y además Soriano salió diciendo que se habían utilizado pruebas obtenidas a través de correos electrónicos sacados del contexto, que se tomaron, pues se hizo, como dirían los gringos, cherry picking, de acuerdo a las pruebas que le convenía a UEFA y a las que no, y que a través de eso fue que lograron establecer como un marco, entre comillas, jurídico válido para poder sancionar al Manchester City. Volviendo al tema, yo no creo personalmente que un tipo como Ferran Soriano se haya expuesto a una sanción de este tipo, porque pues maneja el tema, sabe cómo funciona y no hubiera cometido un error de novato de haber hecho esto mal. Ahora, me puedo estar equivocando y, como digo, esto es una percepción simplemente personal, no lo conozco, no sé nada más de lo que les estoy comentando. María José nos amenazó con cifras. ¿Tú tienes las cifras allí? ¿Nos puedes contar? Majo. Se nos fue nuevamente. Se volvió a ir María José, pero ya volverá. Sí, ahí... Pero hay un tema frente al TAS, Andrés, perdón, antes de que se enfríe un poco, y es que eso cuando se ha discutido en sede del TAS, estos medios cuestionables, ¿no? Estas maneras cuestionables de conseguir las pruebas, siempre para el derecho suizo, cuando se habla de que hay un primordial interés, ya sea público o privado, no importa mucho las fuentes de las pruebas, porque digamos valida es el fin que se persigue, y eso inclusive hay varios casos que se han dado con clubes turcos, ucranianos, sí, por temas no similares como este, pero donde se ha cuestionado el origen de la prueba y el TAS ha legitimado eso. Así que pues dicen que sería más o menos una situación igual, y que el TAS no va a comprar ese argumento
de que no sea una fuente legítima de prueba. No, ese no. Lo que pasa, y a lo que yo estoy entrando a hablar, Santiago, es que el tema se maneja a los sombrerazos. Es decir, la prueba la descontextualizo, la saco de un hacker, el fallo lo publico 2 años antes. No importa nada. Yo vuelvo a decir, el debido proceso, porque además siempre dicen, no, es que el principio pro competizione está por encima de cualquier cosa. ¿Cuál es el principio pro competizione? No sé, hacer un fallo porque la UEFA lo considera necesario, porque hay algunos clubes grandes que se sienten amenazados y que empiezan a usar a la UEFA para que digan que es que el Paris Saint-Germain y el Manchester City están violando el fair play financiero. A mí no me parece adecuado empezar a cuestionar estos nuevos ricos por el simple hecho de que están empezando a tocar, y ya vemos cómo Arsenal se está cayendo y cómo los equipos grandes ingleses están empezando a ver que llegan otros que los están desbancando. Es decir, no me parece. Majo, ¿volviste? No volvió. María José no volvió. Pero bien, sigamos. ¿Qué viene? Santiago, ¿qué viene y en qué estamos? Pues bueno, Andrés, venga, hay una cosa que me pareció bastante particular, bueno, en cuanto a los temas procedimentales, dice que si el Manchester City quiere jugar sí o sí, a ver, si quiere certidumbre jurídica, que opte por el procedimiento acelerado ante el TAS. Sí. Y ya sabe antes de empezar la próxima temporada si juega o no. Si lo que quiere es de pronto dilatar un poco y casi que asegurarse su tiquete para la próxima Champions, que opte por pedir la medida cautelar, que tampoco es seguro que se la vayan a dar, casi nunca pero la dan. Sería ese medio, digamos, más próximo el que le permitiría ya saber, bueno, me preparo no para la 2021, sino para la 21-22, a ver cómo sale esto. Y yo creo que sería por lo que le deben apostar si eso es lo que quieren. Pues es que son estrategias. A uno le pregunta cuáles son las estrategias cuando uno llega al TAS. La estrategia de Pablo Montero fue clarísima. Es decir, a mí no importa que me sancionen, yo quiero jugar al Mundial. Entonces, entra al Tribunal Arbitral del Deporte, pide, después de alguna petición, sube al Consejo de Estado Suizo y vuelve y baja. Son estrategias. Las estrategias que tenga el Manchester City, pues sé que hay, y ahí sí me da envidia de la mano, hay un abogado que cobra 200.000 euros al día, creo, o 20.000, no sé si me está fallando un cero. ¿Quién? El que va a defender al Manchester City. Un tipo, ahí estuve viendo y me pareció absolutamente envidiable. La estrategia del Manchester, bueno, ¿qué viene? Ya hay una sanción, es decir, ya se puede acudir al Tribunal Arbitral del Deporte, que es lo que le pasa a nuestros deportistas que ni siquiera están sancionados con temas de Boldenona. Es que no hay sanción y no podemos hacer nada, o no pueden hacer nada. Entonces ya hay una sanción. Manchester City tiene 21 días, tiene 21 más 10, y yo siempre hablo de 21 más 10 porque tiene 21 para presentar una declaración de apelación y 10 para hacer todo el cuerpo de la apelación para... Declaración, apelación y apelación para 20.000 libras al día. 20.000 libras al día, igual es muchísimo. No, pues. Es un poco envidiable. Pero bueno, entonces tiene 21 más 10 para apelar. En ese momento, el 21 más 10 es la declaración de apelación, que es un documento muy sencillo, donde normalmente entrega la decisión apelada, un extracto de los documentos de los estatutos de UEFA, donde dice que el TAS es el tribunal donde se puede apelar, idioma, árbitro, si va a pedir medida previa o no, y paga 1.000 francos suizos, que creo que no es el problema del Manchester City, y a los 10 días va a entregar todas las pruebas para iniciar el proceso. En ese momento, el presidente del TAS corre traslado a UEFA. Fíjense cómo UEFA, que primero es quien sanciona, ahora se vuelve contraparte. Corre traslado a UEFA, que tiene 30 días para contestar, nombrar árbitro, y ya entre los dos árbitros nombran un tercer árbitro. Se corren pruebas y se fija una fecha para audiencia. Digamos que es el proceso a grandísimos rasgos, pero no es mucho más lo que hay que hacer, y en la audiencia ya se ventila todo. Nuevamente, puede haber un proceso abreviado o no un proceso abreviado. Los procesos en el TAS se están demorando muchísimos. Nosotros estamos esperando un fallo de hace 2 meses de una deportista. Desde noviembre. No, porque en noviembre fue la audiencia, digamos que... Pero igual tenían un mes, tenían hasta diciembre. Y estamos ya terminando febrero y nos han mandado ya 2 sendas comunicaciones diciendo que amplían en un mes el fallo. Se le tiene, pero se le demora. Entonces, ahí viene el problema. El problema es...
Para darle también claridad, Andrés, a la gente, es importante y no se puede olvidar que en el TAS, así se hable de apelación, es como si el proceso comenzara de cero, ¿no? Por la facultad que tiene el CAS, ese poder de conocimiento de nuevo. Así que esos presuntos vicios de forma que se aleguen, el TAS los puede resolver y si es su caso, pues anegarlos o decretarlos. Y eso es interesante porque se va a conocer desde cero el asunto cuando está en sede de TAS. Eso es relativo. Llegó María José. María José, ¿volviste? Hola, volví. Perdón que estuve desconectada como 5 minutos. Aló. Hay que pagar la cuenta del celular. Hay que pagar el celular. Majo, tú nos puedes contar las cifras del Manchester City que nos amenazaste, pero ¿cómo te fuiste? Previo pago de la factura de Comcel. Denme un minuto porque digamos que las cifras son completamente impresionantes en el sentido en que en los últimos 10 años el club ha pasado de... Denme un minuto, por favor. Bien, sí, uno de los temas del... Me estaban haciendo salirme de un lugar. ¿Puedes hablar o seguimos hablando del conocimiento de nuevo del TAS? A ver, el tema es que el TAS conoce de nuevo, pero eso es relativo. Precisamente en el caso que estamos hablando, la contraparte que era la IAF resolvió hacer caso omiso del conocimiento de nuevo y lo único que hacía era hablar de la decisión apelada. Entonces, vuelve uno a ver si sí es cierto que el TAS conoce nuevamente todos los hechos o solo conoce los hechos que el TAS quisiera conocer. Es difícil. Yo también dudo a veces de la imparcialidad de los árbitros, pero bueno, son árbitros que uno nombra y podría pensar que no son, pues que son imparciales porque si yo los estoy nombrando, pero bueno. Majo. Hola, volví, perdónenme, listo. Da las cifras exactas. En los últimos 10 años, el Manchester City incrementó sus ingresos anuales de 18 millones de libras a 230 millones de libras, lo que le implicó un 53% de incremento anual en sus utilidades. Entonces mejoró utilidades. Ahorita, con la sanción... Claro, ahorita con la sanción que le impuso la UEFA, que obviamente ya veremos qué se decide en segunda instancia y según lo que he leído, si el TAS decide en contra los intereses, incluso ante el tribunal suizo. Habrá que verse qué pasa de aquí a allá, pero por la sanción de dejar de participar hasta el 2022 en cualquier competencia de UEFA en las que normalmente el Manchester City está presente, el club deja de percibir aproximadamente 197 millones de libras esterlinas. Pero eso es lo que exageración. Es lo que dejaría de percibir. Sumado a los 53 millones de libras lo que dejaría de percibir por la sanción deportiva, sumado a los 53 millones de sanción que impusieron de sanción económica. Es decir, es confiscatorio, sí, es decir, es cautelar. O sea, son más de 200 millones de libras esterlinas. Es descender al City si no lo deja, es decir, no lo dejan gastar, pero además no puede gastar, pero no puede pagar y al final acaba haciendo simplemente sacar los sombrerazos. Para mí sacar los sombrerazos. Digo que también puede tener sanciones de la Federación Inglesa porque hay un artículo en su reglamento que dice que cuando los clubes se falsean información de cara al licenciamiento, porque como usted mencionó, Andrés, esto es una herramienta para licenciamiento a nivel UEFA, también puede tener sanciones internas que van desde sanciones económicas, deducción de puntos, descensos, etcétera, etcétera. También se arriesga a eso en el plano nacional. ¿No será más fácil descenderlo y dejar la pendejada? Porque no entiendo. Es decir, ¿cuál es el sentido de la sanción? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de hacer eso con un club bueno? Un club que mejora el campeonato. O sea, un club que y además, pongámonos en un escenario... Mejora el campeonato, ha demostrado ser eficiente económicamente. Sí, pongámonos en un escenario que lo pone aún más maquiavélico. ¿Y si el Manchester City gana la Champions este año? Ya pasó una vez con Olympique de Marseille cuando lo sacan por un caso de tapí y le tocó jugar, lo descienden a segunda división y le toca hacer un equipo mixto que obviamente duró lo que dura un merengue en la puerta del colegio, no duró nada, pero hubo un caso cuando Olympique de Marseille gana la Champions, lo desciende porque el dueño era bandido
y pasa una serie de cosas, al final lo deja jugar, es la única vez que yo me acuerde que un equipo de segunda división ha jugado Champions y fue una locura. Pero yo creo que este tema... Pero además no, porque acuérdese que el que gana Champions, no sé, no creo, pero no tengo ni idea, la verdad, pues estoy diciendo, puedes que esté diciendo bobadas. Es posible. No sé si el que gana Champions tiene cupo asegurado para la próxima Champions. Sí. ¿Seguro? Seguro. Para Europa League y para el ganador de Champions hay un cupo asegurado. Bueno, listo, perfecto. Entonces sería así. Por eso es que hay momentos en que los equipos... No, porque la verdad me confundí porque pensé que el del Mundial anterior tenía cupo, pero ya no, entonces me confundí, fue por eso. Pero bueno, yo creo que dejamos el tema muy, muy bien introducido porque pues esto... Tiene mucho... Una última cuestión, permítame. Dime, Santiago. Dale. Me llamó muchísimo la atención que se lo he leído a varios abogados ingleses, porque en Inglaterra todos estos contratos, los de los jugadores, los de los equipos, están sometidos a un sistema totalmente interno. Los ingleses no son muy de FIFA, muy de TAS. He escuchado que a la luz de la ley laboral inglesa, esta sanción del Manchester City se podría interpretar como un incumplimiento del contrato, amparándose en defraudar la confianza, ¿no? Un concepto que también existe en el derecho suizo. ¿Y por qué? Porque como una buena parte de los elementos salariales está sujeto a bonos que se ganen en la Champions League, entonces dicen ellos, habría una posibilidad de que se ampare una justa causa para terminar esos contratos por parte de algunos jugadores, los más importantes, o pues para que utilicen eso como herramientas de negociación y de presión para incrementar lo que ya ganan ahora. Y eso también es importante. Yo no sé qué tanta vocación de prosperidad pueda tener, pero en caso de que se dé, es un perjuicio incalculable para el Manchester City. A mí me parece que lo que deben bajar a palos. La conclusión del programa de hoy es que básicamente no sabemos por qué motivo, yo no lo logro entender. La Confederación está a toda costa queriendo acabar con un club que cumple, que es bueno deportivamente y que... Toca hacer una vaca para pagar el celular. Que cumple, que es bueno deportivamente, que mejora el campeonato y que por razones que desconocemos lo quieren sacar. Nos vemos día de noche, esperemos que María José mejore sus medios de comunicación y seguirá hablando de este tema o de cualquier otro que salga otro tema durante la semana. Muchas gracias. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fuerte abrazo. Vale, hablamos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.